terminando, como para tener un encuadre general primero, la educación y la educación dual es esta modalidad que alterna el espacio de aula, que hace que el aula se divida en dos para que los chiquilines tengan un espacio en el centro educativo y en un lugar de trabajo. Más o menos en Uruguay por lo general se da en un 50-50, los chicos están 4 horas en el liceo, 4 horas en el lugar de trabajo. Y en Uruguay, aunque tiene un desarrollo muy incipiente, como comentaban recién, hubo ya unos primeros pasos que se dieron, este programa Acercando Educación y Trabajo, que ahí ahora estamos haciendo en un proceso de evaluación justo, estamos esperando los resultados bien, pero a grandes rasgos lo primero que vimos fue que la falla que tuvo fue el intento de replicar un modelo de otro país en Uruguay sin hacer las adaptaciones correspondientes a las particularidades que tiene nuestro medio. Sin embargo, quiero destacar una experiencia que hay en UTU, que se llama Escuelas de Alternancia, que lo que hace es, en el medio rural, con jóvenes que viven en el medio rural, lo que hacen es que los chicos una semana en el centro, una semana en el establecimiento familiar, y ahí también hay una suerte de educación dual, se le dice un predual, en el que los chicos aprenden en el centro educativo rural las tareas de campo y luego van al establecimiento donde viven y ahí ponen en práctica sus aprendizajes, como sucede con una empresa y un centro educativo. Y otro caso que también nos gusta destacar, que creemos y hemos acompañado y es muy exitoso, es el bachillerato Ánima, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, y es una metodología que funciona y muy exitosamente. Y esto del funcionamiento exitoso para nosotros es importante, ¿por qué? Porque en esta administración hemos tenido un foco desde que empezamos, y es de la manera que estamos encarando este tiempo, es en el trabajo de política pública basada en evidencia, ¿tá? El estudio científico, el estudio social, para generar un óptimo manejo de los recursos públicos, para así llegar a políticas públicas exitosas y que generen un impacto social realmente muy importante. Y en este caso en particular, estamos hablando de una política que tiene un enfoque educativo total, pero además estamos hablando de una política pública que tiene un impacto muy fuerte a nivel del empleo y del sector productivo. Y en esto de la evidencia les quiero compartir, ahí voy a compartir pantalla, dos datos particularmente para ilustrar esto. Ahí se ve el PowerPoint. Perfecto. Perfecto. Quiero detenerme en dos datos particularmente, que es la tasa de desempleo. Vieron que está rondando el 7-8% por ahí, hoy está un poquito más alta, pero cuando nos fijamos en los menores de 25 años, estamos hablando de un 23, 24, 25%, sobre todo si son mujeres también hay una diferencia mayor. Y esto ¿por qué se da? Si puedes agrandar la puedo diapositiva, agrandar, sí. la vemos mejor ahí. A ver, paren que busco. ¿Cómo la agrando? A ver. Abajo en la copita ahí de... Ahí, se me no, la ahí. copita... Ahí se ve bien igual. ¿Se ve bien? Sí. Está, perdón, no soy muy tecnológico. No, impecable. Pero bien, esto que quería mostrarles de cómo en el caso del desempleo juvenil, prácticamente triplica la tasa de desempleo general. Y después un segundo dato, es esta otra gráfica. Esto es una medición de las pruebas PISA. Las pruebas PISA, además de hacer las pruebas con los chicos, hacen una encuesta a docentes y a directores de los centros donde aplican las pruebas de los jóvenes, que si se fijan dónde está Uruguay, lo que muestra esta gráfica es la relación entre la currícula y el mundo del trabajo. Esto contestado por los mismos docentes. Vieron que en el caso de Uruguay, justamente estamos hablando del país donde se considera que hay menos relación entre la currícula, estamos en el extremo, entre la currícula y el mundo del trabajo. Es por eso entonces que voy a dejar de compartirles. Por eso que en esto de la política basada en evidencia, la política pública basada en evidencia, ya desde los programas de gobierno había como una fuerte decisión y un compromiso de apostar a experiencias como la formación dual y otro tipo de metodologías, que lo que hacen es justamente esto, acercar estos dos mundos y relacionarlos cada vez más.
En ese sentido, lo que a nosotros hoy nos importaba particularmente es que para llevar este tipo de políticas adelante, la empresa, el mundo de la empresa, es fundamental. Nosotros sin la empresa no podríamos llevar adelante este tipo de políticas, por eso estamos en un momento de revisión y de volver a ordenar los planes como Acercando Educación y Trabajo y otros que funcionan más en la órbita del Ministerio de Trabajo particularmente, para generar que esto sea mucho más exitoso y que alcance a mucho más chiquilines que puedan acceder a este tipo de propuestas. ¿Cuál es el rol que tiene la empresa? Es el socio clave. Sin él no lo podemos llevar adelante. Porque la sociedad civil organizada es la que sostiene este tipo de políticas públicas. En el centro educativo lo que va a hacer con la empresa es juntarse y diseñar en conjunto una currícula que lo que va a hacer es, para la empresa, el beneficio que tiene es que van a poder formar jóvenes para su empresa, a gusto de ustedes. Entonces, si ustedes necesitan, por ejemplo, mano de obra en el área de administración, van a tener jóvenes haciendo una pasantía en administración al tiempo que tienen estudios, pero no solamente lo están formando en administración en general, sino que administración particularmente pensando en la cultura organizacional de su empresa, en el trabajo que hace su empresa a diario, y no solamente la tarea concreta, sino bueno, la vinculación, el trabajo, la inversión en ese contexto, etc. Y también lo otro que tiene que hacer la empresa para poder acompañar esto es designar un tutor responsable, una persona en la empresa, que va a ser la que haga como un acompañamiento de ese joven y le vaya enseñando, como les decía recién, no solamente la tarea concreta para la que esté designado, sino también esto de meterse en el mundo del trabajo, de aprender a trabajar, esas cosas que en la escuela no te enseñan, eso que no es aprender a hacer una planilla en Excel o que no es aprender a manejar un programa de software, sino bueno, el relacionamiento con un compañero de trabajo, con un jefe, el hecho de cobrar tu sueldo, ir a buscar el recibo, ese tipo de cosas que también hacen a la formación del joven que está participando de este programa. Lo que nos permite hacer esto es que el hecho de que, por ejemplo, los chicos van a estar recibiendo una remuneración, estamos atacando varios frentes al mismo tiempo. La deserción estudiantil por motivos de necesidad laboral, muchas veces particularmente en los quintiles más bajos en cuanto a nivel socioeconómico, es uno de los problemas más difíciles de afrontar. Entonces, este tipo de modalidades lo que nos permite a nosotros es atacar todo eso a la vez. Mejoramos la calidad educativa, mejoramos las posibilidades de los chicos y además atacamos el problema del desempleo juvenil que les mostraba hoy más temprano, y además la informalidad, porque muchas veces pasa que los gurises, sobre todo los menores de edad, incurren en empleos formales por un tema de necesidad, por el contexto en el que están inmersos, muchas veces su familia necesita, bueno, llegá, tenés 15, bueno, ahora ya está, ponete a trabajar, necesitamos que nos des una mano, y muchas veces por eso terminan dejando de estudiar. Entonces, para nosotros el desafío en ese sentido es lograr que todos los chicos que necesiten trabajar y estudiar al mismo tiempo no tengan que dejar el liceo, sino que puedan hacerlo a la vez y con programas de calidad. Que ahí es el desafío más grande que se nos presenta a nivel del gobierno y de la administración de este tipo de políticas, ¿no? Nosotros tenemos que lograr la escalabilidad de este tipo de políticas, poder generar cada vez un impacto más grande y un alcance más amplio. Sin embargo, con la meta siempre de mantener la calidad de la propuesta. No podemos permitir que por el simple hecho de alcanzar a más chicos, que no sea solamente un tema estadístico, decir, mirá, llegué aumenté en un 50%, un 60%, o tengo un alcance total de 100% de los chicos que están en esta modalidad. Preciosos los números, pero el impacto real al final del día no es el que esperábamos, no es el que queríamos, lo único que logramos fue llenar una estadística. Por eso para nosotros es fundamental tener una política pública bien orientada en este sentido, pero siempre, como les decía hoy, en esta sociedad con las empresas, en este acompañamiento y en este diálogo constante con la empresa. Por otro lado, el otro beneficio que esto nos va a traer es que es un cambio bastante importante en el que vamos a estar trabajando durante estos años, es en generarle mayor autonomía a los centros de enseñanza, de manera que
a la hora de decidir qué tipo de enseñanza ofrecer en los centros, puedan prestar atención al medio donde están inmersos. Por ejemplo, el que comentábamos sobre las escuelas de alternancia de UTU, en un contexto rural, el hecho de enseñarles las tareas y trabajo rural, para que luego esos chiquilines puedan verse inmersos, seguir trabajando en su medio, y no tengan la necesidad, yo soy del interior y nos pasa a todos, de terminar en Montevideo, ¿no? Esto de también potenciar el interior, potenciar los distintos medios sociales que tenemos, y no terminar generando siempre este centralismo de que no nos queda otra que volver para acá. Entonces también para nosotros en ese sentido es bueno, si acá hay alguna empresa del interior escuchando, para nosotros también sería fundamental eso, ¿no? Poder generar en distintos medios, en el interior fundamentalmente, y en Montevideo también, está claro, el hecho de poder acompañar y generar este tipo de instancias para mantener el arraigo, mantener el crecimiento de los distintos espacios que tenemos en nuestro país, en los distintos medios. Y nada, por eso en realidad, el principal desafío es ese, tener para nosotros el norte sería que cualquier chico que quiera participar de esta modalidad lo pueda hacer, que cualquier chico que quiera tener una formación técnica en un área determinada la pueda tener, por más que muchas veces es más caro, pero más caro para nosotros es el tema de la deserción, el tema del abandono escolar, que es mucho más caro para nuestro país, porque estamos perdiendo un montón a nivel social, y por eso necesitamos de las empresas, necesitamos de trabajo conjunto para poder alcanzar este norte, este desafío que es, bueno, que cualquier joven, cualquier adolescente que quiera verse inmerso en una política de este tipo, cualquier chico que quiera estudiar y trabajar, lo puede hacer, y el hecho de necesitar un trabajo no sea un obstáculo para que termine sus estudios. La continuidad educativa para nosotros es clave, y hacia eso vamos, y bueno, siempre las puertas del ministerio para conversar con la empresa que tenga ganas van a estar abiertas. Si quieren, después por el chat les dejo mi mail, y siempre nosotros ya hemos recibido a varios que han venido se han acercado a consultar sobre este tipo de modalidades, y para nosotros es fundamental el hecho de tener este tipo de instancias y estos encuentros para conversar, para acercar estas propuestas, y para seguir trabajando juntos. Por ahí nomás. Luisa, muchísimas gracias. Redoblo la apuesta. Como grupo de educación y trabajo también nos ponemos a las órdenes. Nos apasiona el tema, así que seguramente vamos a ser socios estratégicos, porque a través del grupo llegar a todas las empresas de DERES. Nada, cuenten con nosotros. Buenísimo. Más. Gracias. Francisco, te paso la palabra, gerente general de MUBI. Bueno, buen día a todos. Gracias, Luisa, por la presentación y por lo que comentaste respecto a Anima. Primero les cuento un poquito. Estoy en MUBI hace unos cuantos años, y desde hace muchos años en MUBI, ya diría hace más de 10 años, estamos con la inquietud de cómo poder involucrarnos como empresa, pero no solo en la parte de responsabilidad social, pero dando un paso más en lo que es apoyar. O sea, no queríamos solo quedarnos con un aporte económico que podía ir por el sistema de ley de donaciones especiales, sino de alguna forma nosotros trabajando en nuestra gran mayoría, nuestra nómina es gente joven. Entonces queríamos encontrar un lugar en el cual pudiésemos aportar, pero también que nuestra gente se involucrara y que sea un ganar-ganar, digamos, ¿no? En ese sentido, cuando nace Anima, ya en los papeles, cuando era un proyecto, Jimena Sommer, directora actual ejecutiva de Anima, me presenta el proyecto, y la verdad que de entrada vi una conexión súper interesante, sobre todo digamos, a lo que apuntaba Anima, por el público que apuntaba, a los jóvenes a los que apuntaba, obviamente de contexto crítico. Es uno de los objetivos de Anima, trabajar con jóvenes de contexto crítico, formación dual de todo esto que se está hablando, y de nuestro lado, digamos, toda la parte no solo de aporte económico, sino también de nuestra gente, cómo poder involucrarse. O sea que me parece que ya desde ese principio fue un involucrarse apuntando a que las dos partes les sirviera, y que no sea solamente un dar y recibir del otro lado.
empezamos todo un trayecto con Anima, que ahora les paso a contar, y después yo termino, bueno, ya el año pasado estoy en la directiva de Anima, involucrado ya un poco desde adentro de Anima. Breve comentario, me imagino que ya la mayoría saben, pero capaz que está bueno refrescarlo lo que es Anima, que empezó ya por el 2016, y ya en el 2017 empezó con prácticas formativas. Pasaron ya, hoy en día hay ya 70 empresas que entraron en la propuesta de Anima como empresas formadoras, y más de 200 prácticas formativas, en las dos áreas que trabaja Anima, ¿no? Que son que es en administración y las TICs, ¿no? Tecnología de la información. Anima creo que sobre todo creo que tuvo un papel y un rol esencial por el impulso que le dio al tema de la formación dual y la formalización que le dio y la profesionalización que intentó darle y que le intenta dar al tema de la formación dual en Uruguay, ¿no? O sea, creando esa experiencia de valor, digamos, en el sector empresarial. O sea, todo este tiempo, Anima lo que permanentemente promueve es justamente generar esa experiencia de valor y que las empresas vean y valoren, digamos, lo que le aporta la formación dual, no solamente a los jóvenes, obviamente, que son los principales destinatarios, sino a las empresas. Si bien había habido intentos de este tipo de prácticas en Uruguay, como que no había terminado de aceitarse. Se empezó a trabajar codo a codo con el Ministerio de Trabajo en su momento para formalizar, digamos, bajo qué esquema están los chicos trabajando en las empresas, y se han dado pasos importantes. Después Anima ha tenido reconocimientos externos bien interesantes, el Banco Mundial que lo seleccionó Anima como para el portafolio de Solutions para el trabajo de los jóvenes, Youth Employment. Y lo último interesante en esto del reconocimiento, que ayer nos llegó la noticia que de la OIT reconocieron la propuesta de Anima, de los aprendizajes de calidad en la convocatoria que se hizo de innovación y competencias, y si bien no quedó Anima primero, quedó en los 5 finalistas a nivel mundial. O sea que eso, que me parece que a Uruguay lo pone, más allá de Anima en particular, a Uruguay y la formación dual en Uruguay lo pone como en foco, y eso para el día de mañana nos parece súper interesante, ¿no? A ver, desde el punto de vista, y un poco lo que me convocaba para hoy, y el porqué de la invitación, es qué le aporta, digamos, a la empresa, ¿no? Del sector privado. Entonces ahí voy a compartir solamente una diapositiva como guía, para comentarles un poco de qué estoy hablando. Ahí no sé si se ve. Estás compartiendo. Ahí, perfecto. Perfecto. Ok, a ver, esto lo que intenta mostrar es, digamos, cuáles son los beneficios para las empresas formadoras que se involucran en esto. Sale obviamente de una investigación de Anima con cada una de las empresas formadoras que ha trabajado, ¿no? Sale de un relevamiento que hemos hecho en estos años que Anima ha estado con las empresas formadoras. El primero, estos nuevos talentos referidos por los centros educativos. Esto es clave, porque acá, digamos, las empresas ya de por sí, cuando se involucran como empresas formadoras y reciben a los chicos, ya sea en el área de administración, en el área de las TICs, ya vienen con determinados perfiles estos chicos, y ya digamos con comentarios sobre cada uno de ellos, y con cierta selección de filtros a qué empresa van a trabajar. Entonces ya trabajando cada uno de los tutores de las empresas, que ahora podemos hablar un poquito del rol del tutor, el tutor de la empresa frente a Anima, ya viene con determinadas referencias que para los que estamos digamos, permanentemente contratando gente, es un punto bastante interesante, ¿no? Quiero hablar un poquito del tema de los tutores, en el vínculo entre Anima y la empresa formadora. Anima le pide a la empresa formadora que seleccione tutores. El rol del tutor es clave no solamente para
para los chicos que están en la empresa trabajando, sino también para la propia empresa. ¿Por qué? Para los chicos, obviamente, porque es el tutor, es el que está codo a codo, es el que son chicos que vienen de contexto crítico. Entonces hay una cantidad de aprendizajes que estos chicos que de repente otras personas que ingresan a trabajar ya lo tienen, desde el punto de vista social, cultural, ni que hablar económico, de relacionamiento, de vínculos, de buenas costumbres, de una cantidad de cosas que la empresa tiene que tenerlo bien claro y que tiene que tener foco en eso. Bueno, ahí el tutor es clave y es el que hace el que está con el chico codo a codo. Entonces ahí primero se genera un vínculo bien interesante entre el chico, el tutor y la empresa. Y a su vez el tutor, y esto me parece que es algo bien importante, genera habilidades de liderazgo, y ahí me voy un poquito a la parte de abajo, genera habilidades de liderazgo en el tutor que de repente hasta ese momento no necesariamente la empresa lo tenía claro, porque no hay que elegir a un tutor que tiene que ser un gerente, ni mucho menos, sino que acá me parece que también es una apuesta y es una prueba de que hay gente con habilidades interpersonales y que de repente no tiene la jerarquía porque la empresa ya tiene sus propios cargos, pero es la oportunidad de darle a alguien un rol que tiene un fin, además del fin de liderazgo, tiene un fin social y que a la gente lo mueve, a la gente que trabaja en las empresas lo mueve mucho y es la manera, en muchos casos, de vehiculizar esa necesidad digamos, de aportar, ¿no? De aportar a la sociedad, de aportar a las empresas y en este caso a los jóvenes. Entonces, esa me parece que es un rol muy bueno porque se descubren dentro de la empresa, se descubren nuevos talentos que hasta ese momento eventualmente la empresa no los tenía claros. Y bueno, y para el chico que está en la empresa, claramente el rol del tutor es clave, ¿no? Después, exige a los equipos revisar sus prácticas. Muchas veces nosotros damos por obvio en la inducción en las empresas, digamos, o no lo tenemos muy explícito muchas cosas, o eventualmente para chicos que vienen de contexto crítico, esa inducción hace falta ajustarla un poco y profesionalizarla un poco más. Entonces, exige verlo desde otro lado, esa inducción, y en muchos casos la inducción uno la tiene como naturalizada o no formalizada, y esto pide dar un paso más para que sea más claro y que todos la puedan entender. Después, él perfecciona los procesos de inducción y transmisión del conocimiento. Bueno, esto era un poco lo que les hablaba también del rol del tutor, ¿no? Y transmisión del conocimiento, porque a todo el equipo de trabajo que trabaja digamos, con el joven que está en la empresa, en sus prácticas laborales, con los tiempos que está en la empresa, digamos, demanda y desafía a todo el equipo a transmitir el conocimiento, que muchas veces los equipos de trabajo están enfocados a trabajar, a rendimiento, a eficiencia, pero no necesariamente a transmitir. Entonces, también esto es una forma como de desafiar al equipo y no solamente acá transmitirlo cuando entra alguien nuevo, que puede ser cualquiera, sino acá con otro fin más todavía, ¿no? O sea, claramente con el fin de que la empresa optó en este caso por Anima, optó por involucrarse, quiere ayudar a esos jóvenes, y después está toda la parte de lo que los jóvenes le devuelven a la empresa, ¿no? Que ahora voy un poquito a eso. Después está la parte de ahorro por costos de contratación y formación inicial. Bueno, esto cae un poco de maduro por lo que venía hablando antes, ¿no? O sea, cuando la empresa ya está involucrada y trabajando con Anima y con los tutores y viendo los perfiles de los chicos que se pueden involucrar y cuáles no, bueno, ahí todo ese costo que tiene para la empresa en tiempo, en dedicación, en muchas veces hasta y claramente en el tema económico, de buscar gente, de capacitarla, bueno, acá cuando esto está aceitado, claramente hay ahorros por ese lado, ¿no? Y después pues el tema del capital humano capacitado, ¿no? O sea, cuando uno se involucra en Anima, ve cómo trabajan, ve la forma que trabajan, ven al equipo, desde el equipo directivo para abajo, los educadores, lo que promueven, los valores que se promueven, ya sabe que viene con determinadas prerequisitos, digamos, en el cuales uno se siente cómodo y sabe que puede contar con ello, ¿no?
Y después de nuestra experiencia de los jóvenes que han pasado por la empresa, en nuestro caso ya han pasado 5 jóvenes, tanto en las 2 áreas, tanto en el área de administración como en el área de TICS, la verdad que ha sido un disfrute, ¿no? O sea, está toda la parte, llamémosle profesional, de aprendizaje, de lo que el joven también le aporta a la empresa, pero en toda esa parte de vínculos y de ver el crecimiento del joven dentro de la empresa y cómo va desarrollándose, tanto en lo humano, en lo profesional, en los vínculos, en las relaciones. Realmente, en el caso nuestro, y sé que en el caso de muchas empresas también, hasta la gente nos agradecía, digamos, las distintas áreas que pudieron estar en contacto, las áreas directas, tanto administración TIC, como otras áreas que claramente ya empiezan a conocer a los chicos y se involucran con ellos. También agradecen a la empresa de involucrarse en este tipo de proyectos, ¿no? Y eso me parece que es algo interesante y es algo que los propios jóvenes también lo logran, ¿no? Por su frescura, por eso de romper determinados esquemas que uno viene acostumbrado, por esa naturalidad, por desafiar también en todo esto que yo les decía, a cómo enseñar, a cómo vincularse, a cómo promover, a darles un espacio. Realmente tiene, en ese sentido, es muy disfrutable y también está toda la parte del aporte del joven también hacia la empresa, ¿no? Porque, a ver, acá esto no es un tema de solidaridad, digamos, ¿no? Es como yo decía al principio, nosotros nos involucramos porque creíamos que era un proyecto de ganar, ¿no? Y ganar de Anima, obviamente, porque tiene una empresa que no solamente la aporta, sino que se involucra en el rol de empresa formadora. Y del lado nuestro es poder aportar, pero tener gente que en todo esto que yo les contaba antes, ¿no? Que desafía los equipos de trabajo, que genera talentos internos que de repente no teníamos claro, y todas estas cosas que les comentaba. Entonces, pero a lo que voy es que se le exige a esos chicos a la par de cualquier otro persona nueva que entra a la organización, ¿no? Por supuesto que se contempla determinadas, sobre todo el primer tiempo de esa inducción, se es muy cuidadoso en los pasos que se van dando y ahí hay un ida y vuelta permanente también con Anima, ¿no? O sea, acá el tutor es que no trabaja solo, sino que tiene un ida y vuelta a su vez con los referentes de Anima, digamos que seleccionaron para esa empresa en particular para trabajar con el tutor, y esa ida de vuelta es clave porque se va comentando cómo viene, qué cosas fortalecer, cuáles cosas trabajar más, y bueno, y en ese sentido, pero ¿para qué? Para también que el joven sienta también el rigor de trabajar en una empresa, no con el ánimo de frustrarlo, sino justamente ver que él puede, que se puede involucrar y que es uno más en la empresa. De hecho, nosotros hemos contratado gente en plantilla ya permanente y que nacen digamos, que fueron chicos que hicieron la práctica formativa en Anima. Así como también hemos tomado gente que de repente no pasaron por la práctica formativa de Anima, pero que Anima pasaron por otras empresas, pero que Anima también lo recomendó. Entonces, y ahí eso me parece que es clave, ¿no? Para que ellos se sientan parte de un mundo al cual claramente no tenían acceso, ¿no? Si no se involucraban con una institución como podía ser Anima. Entonces me parece que en esto de la inserción de los jóvenes a nuestra sociedad y el ir acercando jóvenes que normalmente uno tiende a pensar que iba a ser difícil que se pudieran involucrar en el mundo del trabajo. Bueno, en eso creo que ahí Anima en particular y todos los que se involucran en el tema de la formación dual tenemos un rol clave, ¿no? Así que bueno, creo que por ahí abierto a preguntas de lo que pueda surgir sobre esto. Gracias, Francisco. Bueno, espectacular. Bueno, le paso la palabra a Marcelo Silva, director de Sistemas de Información del LATU. Gracias, Marcelo. Adelante. Hola, bueno, buenos días a todos. Yo no voy a hacer una presentación tan extensa o tan formal, digamos, simplemente contar una experiencia que tuvimos nosotros y un poco de contexto de cómo llegamos. El plan Ceibal, que es primo hermano nuestro, nació de LATU,
y bueno, y obviamente tiene la proyección, ha tenido la proyección que todos conocemos. Generó, no sé bien la fecha, quizá le erro, en 2016, 2015, por ahí, un programa que se llama Jóvenes a Programar. La premisa de ese programa es que no se necesita ser ingeniero para desarrollar aplicaciones, es decir, cualquier persona que tenga una base más o menos razonable y que sobre todo tenga una actitud que le guste el tema, puede desarrollar las tareas de programación. Yo soy ingeniero de sistemas, ingeniero de computación, y no se precisa educación terciaria en todos los niveles de lo que es la ingeniería de software. Justamente con ese motivo y pensando que en las TICs el desempleo tiende a cero y es una muy buena oportunidad para generar empleo a los jóvenes, bueno, es que el programa empezó a juntar jóvenes a programar, hace toda una capacitación, los invito a que entren a la página web de ellos y que se interioricen del programa. Pero bueno, básicamente lo que ellos hacen una formación que ahora Fernán, que es fue egresado de ese programa y pasante acá en el LATU y bueno, sigue actualmente vinculado, les podrá explicar un poquito mejor cómo es el proceso. Pero básicamente es tratar de darles a los muchachos una formación en lo que es la lógica de informática, bueno, la lógica en sí, y bueno, cómo se aplica en esquemas de programación y un poco de ambiente de lo que es la informática, básicamente en distintos aspectos. Ahí está, hay un grupo que les enseña GeneXus, a programar en GeneXus, que es un lenguaje de programación, una herramienta de desarrollo de sistemas de acá de Uruguay, pero bueno, no me quiero ir. Entonces, basándonos en eso, en lo personal a mí me parece que es una muy buena iniciativa porque entiendo que hay capacidad de trabajo y hay capacidad de crecimiento dentro del sector, mucho más que en otros sectores de la industria y comercio, que bueno, las propias tecnologías creo que lo van a ir modificando lo que es el puesto de trabajo, y lo estamos viendo a diario hasta en los supermercados, ¿no? Entonces, un poco apostando a esta propuesta, bueno, y dado que el LATU tiene un vínculo muy estrecho con el CEIBAL, y bueno, y que además institucionalmente pareció ser una buena idea promover este tipo de cosas, nosotros en el año 2018 nos planteamos, en lugar de contratar las horas que precisábamos para desarrollo interno nuestro en el mercado a técnicos, a empresas o a técnicos que ya tuvieran la experiencia, como venimos haciendo tradicionalmente, nos planteamos, bueno, el desafío de decir, bueno, no será una oportunidad para que entre una camada de muchachos de este tipo, apoyando al programa de jóvenes a programar, y darles la oportunidad de, bueno, que estén un año haciendo una pasantía acá y, bueno, y aprendan lo que es desarrollo. Bueno, la organización tomó muy favorablemente, como les decía, todo este tema, y bueno, en el año 2018 ingresaron 3 pasantes de jóvenes a programar por un periodo de un año, básicamente en tareas de programación. Lo que venían ellos, como les decía, es una base de lo que es la lógica de desarrollo y demás. Lo que nosotros hicimos es, bueno, cómo los formamos y los internalizamos a lo que es la necesidad propia del LATU. Entonces nos planteamos un modelo muy similar al que comentaban de tutorías y demás. En realidad, nosotros lo que hicimos fue un equipo de 2 pasantes con un referente, que es uno de los técnicos que ya con experiencia que es funcionario del LATU, y lo que nos planteamos, bueno, etapas de desarrollo de la persona. Si la primera etapa era, bueno, un ámbito de autocapacitación, es decir, nosotros, no sé qué tan técnico, pero no quiero entrar mucho en el aspecto técnico, pero tenemos un lenguaje de programación que es PHP, que es bastante accesible de entenderse, y bueno, una base SQL, y hay mucha información y tutorials de cómo se desarrollan estos sistemas en Internet. Entonces nosotros nos planteamos decir, bueno, un primer periodo de autocapacitación, que ya les decíamos qué cursos tenían que ver y qué cosas tenían que hacer en Internet, les armamos el ambiente para que ellos pudieran probar y desarrollarse, y en base a eso, con el tutor, fueron aprendiendo lo que era el lenguaje que necesitábamos nosotros. A partir de ahí, les dimos después una serie de programas y
y soluciones de ejemplo de las que tenemos, lo que hacemos nosotros. Y a partir de ahí, bueno, en el correr de 2 meses más o menos, estuvieron en condiciones, bueno, de empezar a hacer pequeños desarrollos y pequeños programas. Y bueno, eso lo que nos permitió fue, bueno, de a poco, con ese seguimiento, esa especie de tutoría que hacía el funcionario propio Latus, ganar en conocimiento de ello y bueno, y pudieron terminar luego del año, que ya sabían programar en la herramienta, se sabían mover y se sabían desarrollar perfectamente, lo cual entendemos que, bueno, a partir de ese momento les posibilita salir al mercado, ofrecer, bueno, unas capacidades que el mercado demanda y que, justamente como les decía al principio, entiendo y espero que les dé una mejor calidad de vida. El tema de esto para nosotros es, bueno, la necesidad fue sumamente exitoso el proyecto en la primera etapa que lo hicimos. Tuvimos la verdad que una respuesta excelente de los 3 pasantes que teníamos en ese momento. Y la verdad que fue algo que nos motivó a seguir replicándolo. El año pasado lo volvimos a hacer con un equipo más grande, creo que eran 5 personas en un momento. Y bueno, este año no pudimos porque, bueno, la pandemia nos cambió un poco los planes a todos. Esperamos retomarlo nuevamente a la brevedad porque la verdad que es un modelo que nos ha resultado muy exitoso. ¿Por qué nos ha resultado exitoso? Y bueno, justamente porque conseguimos formar gente que aprende lo que necesitamos específicamente nosotros, como comentaba Luisa, en el área administrativa, bueno, esto se aplica más en la parte informática, así bueno, aprenden todo exactamente lo que tenemos nosotros, que bueno, también nosotros tenemos algo bastante estándar que después lo pueden usar en el mercado, ¿verdad? Pero lo que logramos es que los muchachos estén en condiciones de ser muy productivos en desarrollo del sistema, ¿no? Otro de los aspectos justamente también es, bueno, lo que aprenden es lo que es la convivencia empresarial y lo que es la integración con los equipos, ¿no? Y el trabajo en equipo, todo lo que marca la jornada laboral, ¿no? Es decir, que entiendo que eso también es un aporte para de integración bueno, que les va a permitir desarrollarse más. Y bueno, un poco ese es un poco el cómo fue nuestra experiencia. El año pasado ampliamos un poco más la capacidad contratamos algunos más y bueno, y la idea que es, ha sido bastante exitoso el modelo. ¿Qué es lo que les da a las empresas, como en el caso nuestro? Y bueno, como decía Francisco en un momento, esto tiene que ser ganar y ganar. Nosotros ganamos, ellos ganan. Ellos ganan en lo que comentaba, que bueno, creo que les damos o obtienen una mejor preparación para un mercado demandante. Entonces, creo que les da una buena facilidad. Nosotros lo que ganamos es, bueno, además de toda la experiencia humana, ¿no? Lo que ganamos es más horas de desarrollo. ¿Por qué? Porque fue una apuesta, ¿no? Podía salirnos mal. Nosotros anualmente hacemos un presupuesto, sabemos cuántas horas tenemos previstas de invertir en desarrollo de aplicaciones y conseguimos al final duplicar la capacidad de horas disponible luego de absorber la curva de aprendizaje y todos los costos que nos lleva el proyecto. En realidad obtuvimos el doble de horas de las que teníamos previstas. Entonces, bueno, pudimos desarrollar un poco mejor los sistemas, ¿no? Hay que invertir, porque bueno, hay que guiar a los muchachos, hay que tener un periodo que hay una curva de aprendizaje, pero en eso lo fundamental es justamente ver la actitud de lo que tiene la gente o los pasantes que han venido. Todos, tanto la primera tanda que integra Fernán, como la segunda del año pasado, que también fue muy exitosa, no hemos tenido problemas con ninguno de que hay que cambiarlo porque tuvo algún problema, ni nada. No, al contrario, es reconfortante ver la actitud que tienen, que bueno, es algo que nosotros preponderamos o pusimos como bastante importante para la selección del cargo, ¿no? Y realmente nos motiva para poder seguir diciendo, bueno, vamos a seguir con este camino porque la verdad que
vemos que la respuesta es muy buena y bueno, y sirve y a nosotros nos sirve también. Eso sin duda. Justamente en el caso de Fernán, con los otros dos compañeros, con Santiago y Nicolás, compañeros de la del 2018 que entraron, en el año 2010, a principios del 2019, cuando se terminó el año, pues el contrato con ellos es por un año y no se puede renovar, porque la idea es justamente darle oportunidades a nuevos jóvenes, ¿no? Entonces, pero justamente lo que hicieron ellos fue, bueno, armar una empresa y presentarse a un llamado que hicimos que necesitábamos de técnico senior, porque con los pasantes y con este modelo cubrimos lo que yo le decía, ¿no? Distintos niveles. Es el junior, que es programación. Bueno, hicimos un llamado para contratar gente senior, que ya supiera mucho más, y bueno, y ellos pues, formaron una empresa, y bueno, y se presentaron y ganaron el concurso, y bueno, y ahora están trabajando con nosotros como empresa, y ahora es el segundo año que están, y bueno, es parte también de la experiencia, así que creo que están también aprendiendo justamente a desarrollarse como empresarios, como empresa, y bueno, y seguir por ahí, por ese camino. Eso es un poco lo que tenía para comentarles, y quedo abierto después si tienen alguna consulta o lo que quieran saber. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la experiencia práctica y la bajada del minuto a minuto desde la empresa. Como decía Marcelo, al final está abierto a través del chat, que soy el único que ve las preguntas con tema de seguridad. Me pasan ahí las consultas y las hacemos. Y obviamente después hay un espacio de intercambio también para conversar entre todos. Fernán, te paso la palabra como beneficiario desde tu experiencia. La verdad que en lo personal tengo muchas expectativas de conocer desde vos, desde el corazón, de lo que sentiste, cómo has vivido esta experiencia. Para que te habilito, a ver, te pongo ahí. Ahí pude. Hola. Bueno, lo mejor para el final, como se suele decir. Bueno, yo quería contar un poco mi experiencia de cómo fue entrar a trabajar, la oportunidad de cómo fue entrar a trabajar, también un poco hablar de cómo fue el curso que se nos dio de Jóvenes a Programar de Ceibal. Y bueno, y también hablar un poco a partir de esas oportunidades que se nos dieron, todas las puertas que se nos fueron abriendo una vez que se nos abrieron esas posibilidades. Sí, Marcelo ya contó un poco, yo hice Jóvenes a Programar en 2017, fue la primera generación con aciertos y errores. Tenían ya la primera vez siempre cuesta un poco, pero bueno, estuvo muy bueno, para mí es un curso de muy buen nivel, que da una cantidad de oportunidades. Y sobre todo la oportunidad de conseguir una primera experiencia de trabajo, que no es fácil para alguien que no tiene experiencia. En general siempre se pide gente con experiencia, entonces, bueno, eso estuvo muy, muy bueno para nosotros, conseguir una experiencia y conseguir tener en el currículum, por decir, bueno, trabajamos en LATU, estuvimos desarrollando, nos abre una cantidad de puertas. Bueno, Marcelo ya contó cómo fue el primer año, entramos, hicimos una pasantía, aprendimos, tuvimos un tutor, desarrollamos programas, pudimos hablar con el cliente, digamos, que es dentro del ATU, pero bueno, un poco ver las necesidades de ellos. Y bueno, eso es una muy buena experiencia, una muy buena primera experiencia. También está bueno marcar que hay una diferencia entre lo que es, en este caso, programar a nivel académico y lo que es programar a nivel
de trabajo, que es muy diferente porque cada empresa tiene su forma de hacer las cosas, su organización, y bueno, en la primera experiencia de Jóvenes a Programar no fue, en mi opinión, no tuvo tanto, como decía Luisa, eso de meter a la empresa y que tenga meter un poco la cultura de la empresa en lo que es la formación, y bueno, cuesta un poco el salto ese a trabajar. Pero bueno, se pudo hacer, y es una cosa que estaría bueno marcar como para mejorar en un futuro. Bueno, después del año de pasantía, entramos como empresa, ganamos un concurso, se nos empezaron a abrir una cantidad más de puertas, también nos presentamos a otros proyectos para hacer sistemas. Ahora estamos trabajando en un sistema, Facultad de Arquitectura, y bueno, eso está bueno, como decía Francisco, del crecimiento personal de uno a nivel laboral, a nivel personal, ganar responsabilidades, y bueno, como beneficiario está bueno poder demostrar que uno puede llegar a cumplir con los objetivos que tiene una empresa, a cumplir con una cantidad de cosas. No sé, no tengo, desde mi experiencia, no tengo mucho más para aportar. Está perfecto, No sé, Fernando. a no hacer preguntas, alguna cosa, bueno. Genial. No, a ver, es un poco lo que ahora transmitiste, o sea, eso quizás está del proceso, y eso está espectacular, y dejamos abiertas las preguntas. Para nosotros que tener tu voz acá era fundamental, porque si no siempre lo pensamos desde los que armamos las cosas y desde lo que pensamos, pero desde el beneficiario, así que nada, un lujo tenerte, y gracias por tirarte al agua y acompañarnos. Si les parece, habilitamos ahí a alguna consulta. Yo en lo personal tengo una que es genérica, pero y mientras voy levantando. Mezclo un poco a todos, porque fui tomando de todos, y díganme quién quiere tomar la palabra. Luis hablaba mucho obviamente del tema de habilidades sociales, y cómo de alguna forma también el joven puede aprender ese tipo de cosas en la empresa. ¿Cómo podemos pensar, yo pensando desde la lógica de motivar a que nuevas empresas se sumen, cómo se puede, entre comillas, evitar que esa curva de aprendizaje la absorba la empresa de eso, de la parte de habilidades sociales, digamos, ¿no? Porque uno entiende que, bueno, que para anotarse a capacitarse, no le hacen un test, digamos, como podría ser, le hacen algunos test a la hora de entrar a trabajar. Entonces no necesariamente puede tener ciertas habilidades que son requeridas. Y ahí la empresa, de alguna forma, estoy hablando, si llegamos a masificar esto, debería hacerse cargo un poco de eso. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Lo ves como una barrera? ¿Lo ves como...? Lo tiro para también polemizar. Luisa, te paso a vos la palabra. Sí, ahí agarré la posta. Bueno, en realidad ahí es uno de los requisitos que se plantean, ¿no? Como también comentaba, creo que fue Francisco, esto no podemos elegir a cualquier persona en la empresa, sino que tiene que ser una persona que la empresa considere que puede tomar la posta en ese sentido, que puede tener ese rol, y además se le hace una formación a esa persona, no es que le decís, bueno, ahora tenés que hacerte cargo de estos 5 chiquilines y suerte, sino que hay un acompañamiento también ahora en el acuerdo que hay ahora vigente, lo hacía INEFOP, esa capacitación y ese acompañamiento a la persona designada por la empresa para que sea tutor, pero eso, no es que tomamos a cualquiera y decimos, bueno, ya fue, sino que se hace un seguimiento, un acompañamiento, una preparación de la persona
y también de los chiquilines de, bueno, también plantearles desde el centro educativo y en esto de que funciona como un acuerdo, no es unilateral, sino que hay un acuerdo, el centro educativo se sienta con la empresa a conversar y se ponen de acuerdo en cómo va a ser el desarrollo de la práctica formativa del joven que participe de este programa. Entonces ahí hay como un cuidado hecho y es algo que está previsto y sobre lo que, por supuesto, también tenemos que trabajar para mejorar todo el tiempo, ¿no? Porque además, porque siempre tenemos que tener presente esto, el contrato de trabajo que el chico va a tener, si bien va a ser un empleado más de la empresa, es un contrato que tiene una naturaleza pedagógica, no podemos perder de vista que estamos hablando de una práctica formativa, una práctica educativa para el joven y que el chico ahí está aprendiendo a trabajar y que la empresa en ese momento es el aula para el chico. Entonces, en esa lógica siempre tenemos que mantenernos, ¿no? Y tener ese cuidado. Y yo ahí sumo a lo que decía, que está muy bueno. Un poco lo que yo remarcaba del desafío para la empresa en el involucramiento de los tutores, ¿no? La selección del tutor es clave y después es clave también en el caso nuestro y en el caso de Anima la formación que se le da al tutor también, ¿no? Porque ahí ese ida y vuelta que yo decía entre el tutor y Anima nace con charlas y con capacitaciones al propio tutor de lo que es la formación dual, de dónde vienen los jóvenes, de qué contexto vienen, y después el seguimiento permanente, ¿no? Y a la empresa lo otro es que la desafía a ese proceso de inducción que yo decía que tiene que ir como un paso antes a un proceso de inducción eventualmente tradicional, ¿no? Por esto que decía Luisa de que mal o bien sigue siendo como el aula pasa a ser la empresa. Bueno, por un lado le da la posibilidad a la empresa de acercarse a la educación y aportar en la educación, en la formación del joven. Y en el caso del tutor y del joven, bueno, es un nuevo desafío, ¿no? En los pasos que tiene que dar y los cuidados que tiene que tener. Pero una vez logrado eso, ya el desafío para mí, digamos, la meta es que el joven termine involucrado en la empresa como uno más, ¿no? Perfecto, gracias. Tengo, bueno, tres consultas, pero antes le doy la palabra primero a Natalia Níguez, que es miembro del grupo de Educación y Trabajo, para que ahí podés habilitar el micrófono. Ahí. Ahora sí. No, lo único que quería vamos a cambiar, apagar. Lo único que hicimos, nos acoplamos. Lo único que quería comentar que nosotros en la experiencia de Ceibal, nosotros Ceibal nos pasan currículum de jóvenes a programar y nosotros hacemos el sector de capital humano hace un proceso de selección con técnicas, con entrevistas, y si bien pasan la mayoría, pero hay un filtro ahí. Digo que también es importante para las empresas saber que, digo, nosotros, por ejemplo, en estas pasantías se hace, y que para nosotros es muy importante estas pasantías porque son puestos muy difíciles y no de conseguir también. Cuando uno hace un llamado, todo lo que tiene que ver con informática cuesta un montón en general, y acá tenemos un buen cepillero, ¿no? Entonces, solamente quería comentar esas dos cosas. Muchas gracias, Nati. Antes, bueno, me pidió la palabra Jimena de Anima, que además fue nombrada, así que, pero antes de darle la palabra, mientras te voy habilitando, Fernán, ¿tus socios son también pasantes del LATU o vienen de otro lado? Sí, entramos los tres juntos y bueno, y después, una vez que terminamos la pasantía, decidimos formar la empresa y empezar a conseguir más trabajo, viendo que es un sector en el que hay mucha necesidad y que no es muy difícil conseguir trabajo, porque hay mucha necesidad de gente que programa. Así que sí, nos jugamos y bueno, salió bien por ahora. Vamos arriba. Jimena, te doy la palabra. Gracias, Martín. Hola a todos. Bueno, un gusto. Nada,
cuando hiciste la pregunta sobre la formación en las competencias blandas, nosotros hablamos de competencias transversales, y hablaste de, bueno, cómo el desafío de la réplica de la formación dual y el desafío de la formación en competencias. Para mí es importante tener en cuenta que desde nuestra experiencia, entendemos que la formación dual puede escalar, sin duda, puede escalar a nivel público, a nivel privado, a nivel de política pública. O sea, Luisa, gracias por tus aportes, la verdad que me gustó mucho escucharte en la alineación. No es masividad, ¿no? Porque como todo propuesta educativa, requiere también, ser pensada para los beneficiarios y no toda propuesta es para todos, ¿no? Entonces, desde nuestra experiencia entendemos que la formación dual no es para todos, ni viene a ser la única propuesta, la única modalidad de articulación de educación y trabajo válida, ni la mejor ni la peor. Eso está bien bueno, y así desde nuestra experiencia en función de tu consulta, nosotros trabajamos un año entero en todo lo que es la formación en competencias transversales, que es ese año predual, que nosotros estamos insertos en el ciclo de bachillerato, los jóvenes empiezan las prácticas en quinto. Y ese año es un año de mucho trabajo para que los jóvenes realmente adquieran, ¿no? Realmente interioricen lo que conocemos y que hemos aprendido como adultos en lo que es el trabajo en el equipo, o otras competencias, de índole transversal, y la puesta en práctica, ¿no? Entonces ahí se da esa integración de los dos espacios de aprendizaje. Nosotros siempre decimos desde Anima, la formación dual no son las prácticas formativas. La formación dual no es solamente que se le suma a la propuesta educativa el lugar de la empresa. Es la integración de los dos espacios de aprendizaje y el desarrollo de las competencias técnicas y transversales desde los dos espacios con los diferentes actores, docentes, educadores, empresa, tutor de la empresa, los referentes laborales, que es esta figura que Francisco decía, que acompaña, ¿no?, al aprendiz y a la empresa y al tutor. Eso para nosotros es muy importante. Y después lo que también recién aportaban el equipo de Natalia, nosotros le llamamos el proceso de matching, que también es muy interesante en lo que es la modalidad de formación dual. No es que cualquier joven es un buen aprendiz para cualquier empresa. Y ahí está el valor también de la institución educativa que articula y que tiene que conocer a las empresas, sus necesidades, su cultura. Entonces ahí está todo ese vínculo que se construye con la empresa, y a su vez que conoce el perfil de los jóvenes. Nosotros en Anima lo que hacemos en el proceso de matching es un proceso que lleva, su tiempo, pero es sumamente efectivo y también eficiente en ese sentido. El joven a lo largo de ese primer año va conociendo diferentes empresas y elige en cuáles 3 empresas le gustaría trabajar. Y las empresas, nosotros, en función del conocimiento que tenemos de la empresa, la cultura, en función de los jóvenes, por ejemplo, si quisiera un aprendiz, le mandamos 3 perfiles y se entrevistan. O sea, el joven es entrevistado por 3 empresas y la empresa entrevista a 3 aprendices. Y ahí hay una priorización. La empresa a veces dice, para ninguno de los 3, nos pasa poco, pero si no, lo que hace es prioriza. O dice, mira, no, cualquiera de estos 2, pero esta joven o este joven realmente no lo veo, o a nivel de algunas empresas hacen algunas pruebas más técnicas si lo necesitan, y Anima y el joven también prioriza en qué empresa, le gustaría trabajar, y ahí se hace como el matching. Y después el otro elemento fundamental de la formación dual que ayuda mucho en esto que vos preguntabas, Martín, es el plan de formación. Donde ahí, dependiendo también del tipo de empresa, de la forma de trabajo, si trabaja para el país o para el exterior, lo que sea, también se identifican, ya sea competencias técnicas como transversales que se quieren trabajar y cómo se van a trabajar. Entonces, ahí está como los diferentes elementos claves de la formación dual que nosotros hemos ido como aprendiendo y entendiendo, esos estándares que aseguran lo que hablaba Luisa, la calidad, ¿no? De no solamente ir buscar la masividad o el aumento de la cobertura, sino asegurando la calidad.
Y lo bueno de la formación dual es que es un instrumento claro, ¿no? Metodológicamente claro, que aporta y que, bueno, obviamente después acompaña los procesos de los jóvenes y también del otro actor importante que son las empresas. Nada, desde ahí como un aporte que me parecía que estaba interesante compartir. Gracias, Jimena. Gracias. No, por favor. Bueno, bien. Una pregunta también que surge acá del chat general, que ya lo conversamos, pero me parece que quizás nos faltó la mirada más de las empresas, lo conversamos con las instituciones, es el tema de la pandemia, de la adaptación al tema virtual, y cómo de alguna forma entienden que eso puede golpear o generar desafíos para esta modalidad de trabajo, este tipo de situaciones que nos obligan de repente como vos, Marcelo, comentabas, que bueno, que por la pandemia un proceso se frenó concretamente, de una generación, digamos, se frenó. Bueno, ¿cómo de alguna forma podemos evitar eso? ¿Cómo lo ven? Yo te puedo, si querés te aporto de mi lado. Creo que la pandemia afecta a todos y claramente la formación dual no es la excepción, ¿no? Me parece que hay que ir al caso a caso y en el caso de las empresas, en ver en cada empresa cómo le afectó en su rubro particular el tema de la pandemia. En nuestro caso es muy notorio y claramente lo está afectando a toda la empresa, está afectando a todos los trabajadores y bueno, y en ese sentido la formación dual tampoco es ajena y claramente ni siquiera, la verdad, siendo muy honestos, hoy todavía no tenemos claro cómo nos vamos a reorganizar para futuro, pero sí tenemos claro que, a ver, y esto es importante, que esto es un objetivo de largo plazo, ¿no? O sea, el tema de la pandemia, todos queremos pensar que vamos a salir y vamos a salir. El tema es cuánto tiempo nos va a llevar salir y cuánto tiempo vamos a demorar en volver a situaciones previas a la pandemia. Ahora, si la empresa tiene claro que esto es un objetivo de largo plazo, bueno, hay que sortear el momento, hay que ver cómo llevarlo. Obviamente puede afectar, seguramente se dificulten algunas prácticas, habrá que ver cómo ayornarlas también dentro de esa empresa. Hay que ver también cada equipo en los cuales hay un joven, cómo afecta a ese equipo. O sea que hay muchas variables, pero sin duda que va a afectar, ¿no? En el caso nuestro, el tema es que, bueno, nos afecta en dos aspectos, digamos. Uno es, bueno, en el financiero justamente, como le pegó a muchas empresas, que nos lleva que, bueno, durante este año, todo lo que eran gastos, inversiones y demás que se pudieran suprimir, se tuvo que suprimir todo y, bueno, y aguantar el temporal, como se dice. Entonces, eso es uno de los aspectos. El otro aspecto que tampoco igual, que también nos complica, es que en realidad para nosotros el ciclo, digamos, era de tipo de marzo a marzo. Entonces, justo cuando empezó la pandemia era cuando estábamos por iniciar el proceso de selección que comentaba Natalia de la tanda de este año. Entonces, bueno, justo ahí se suspendió, pero además en la modalidad justamente que está apuntando esto, que esta gente que no tenga demasiada experiencia y demás, el poder hacer en teletrabajo es muy difícil, porque uno no hacer una tutoría sobre las tecnologías cuando quien va dirigido no es un ingeniero justamente, sino que es alguien que, bueno, usuario y con ganas, es difícil lograr, o entiendo yo que sería muy difícil lograr el mismo grado de integración y de aprendizaje que tenemos, bueno, teniéndolos en presencial, ¿no? Con el contacto, con el seguimiento, porque el tema de vivenciar es difícil. A esta altura, por ejemplo, sí. ¿Por qué? Porque Fernández y demás ya están totalmente integrados, entonces es fácil hacer teletrabajo. De hecho, el LATU apenas decidió ir a teletrabajo, casi toda la plantilla la estuvimos haciendo teletrabajo. Entonces digo también, el tema es, bueno, el arranque inicial, esa diferencia justamente de, bueno, de enseñarle hasta las costumbres empresariales. Eso, si no es presencial, es muy difícil lograrlo, entiendo yo. Ese es un poco por eso los dos aspectos que nos afectó la pandemia este año. Pero bueno, como
decía Francisco, apostamos también a que esto pueda seguir creciendo y mantenerse en el tiempo. Entonces, en ese aspecto, sería, no sé, me parece que sería lo indicado, digamos. Vamos a ver, cuando mejore arrancaremos de nuevo, con toda la fuerza. Perfecto. Sí, acá en el chat me comentan que desde Anima están pensando en un sistema híbrido, que obviamente el tema de TICS ha facilitado mucho, bueno, la orientación y la formación en esa línea. Una pregunta también se me ocurre, cómo, a ver, sobre todo, pobre Luisa, pero me parece que está bueno aprovechar ahí, que estás ahí en la cocina y que también nos podés ayudar. ¿Cómo llegar al interior, que tú lo nombraste? ¿Ves ahí una dificultad para llegar con esta modalidad, sobre todo teniendo en cuenta que hay cierta necesidad fuerte de tipo de organizaciones que hagan ese vínculo, ese macheo, etcétera? ¿Cómo tienen pensado un poco esa estrategia? Bueno, la primera dificultad que tenemos en el interior es que no hay tantas empresas instaladas en el interior, ¿no? En Montevideo tenés como una carta de oferta de empresas mucho más amplia, que bueno, si una te cierra la puerta, puedes ir a golpear la puerta a otro lado, pero esa es la principal dificultad, y además, bueno, que el hecho también de la variedad de oferta educativa que muchas veces pasa en el interior, de que hay un solo liceo o una sola UTU, sobre todo en las ciudades más chicas, bueno, en las capitales departamentales a veces hay colegios también, pero también tenés ese trabajo de convencer al colegio, en el caso de que sea privado, de que implante una modalidad de este tipo, o convencer, o después, bueno, el desafío más grande va a ser a la hora desde el sistema público, de tomar la decisión de incorporar, de terminar de evaluar de qué manera incorporamos no sé si en UTUS o en liceos, esta modalidad, ¿no? Porque ahí ya ese es el desafío más grande, ¿no? Porque tenés que cambiar el modelo de escuela que todos conocemos, ¿no? El liceo por asignaturas, el liceo que tenés matemática, historia, biología en 45 minutos y vas rotando el profesor, y no esa integración que se necesita de los distintos conocimientos, de los distintos conceptos de aprendizaje, eso es un camino más largo, pero que estamos interesados en recorrer y que estamos trabajando y viendo, incluso ahora que estamos en etapa presupuestal, como planificando también y pensando de qué manera lo metemos. Y esto del interior que yo comentaba antes, porque bueno, es un interés particular para nosotros el hecho del desarrollo del interior, porque es lo que está pasando, lo que comentaba hoy, poniéndome como ejemplo en esto de que todos morimos en Montevideo. Yo soy de Durazno, morimos todos en Montevideo. Si querés estudiar, te querés formar, si querés seguir creciendo profesionalmente, o incluso también para carreras técnicas. De donde yo vivo, de donde yo soy, que es una ciudad chiquita, Sarandí del G, hay una UTU y tiene 2 bachilleratos y no mucho más. Entonces está después el liceo común como opciones de capacitación técnica. Siempre te tenés que ir. Entonces también en esto de que la pandemia nos mostró también esta posibilidad de ir a sistemas híbridos, de sistemas donde la tecnología nos permite acercar mucho más los estudios. Bueno, tengo muchos conocidos que, bueno, estaban acá estudiando en Montevideo y ahora están haciendo las facultades en su casa, que eso hasta hace un tiempo era impensado, pero están en su casa, en el interior, en su ciudad. Tenemos que empezar a caminar hacia esos modelos híbridos y que al final del día la pandemia en ese sentido fue una oportunidad, ¿no? En eso de decir, mira, nos mostró que teníamos esta posibilidad frente a nuestros ojos y no la estábamos viendo, no la estábamos aprovechando. Bien, muchas gracias, Luisa. Sí, como dicen, Dios está en todos lados, pero atiende en Montevideo. Ferdinando, si querés a modo de cierre, te paso un poco la palabra, y porque la verdad que, bueno, en mi cabeza surgen algunas consultas, pero también la idea es armar como un ciclo de intercambio, siempre pensando en levantar barreras, en sensibilizar, sumar empresas. Ese es un poco el cometido que nos pusimos con el grupo de educación y trabajo, y obviamente a través del grupo llegar a todas las empresas de DERES y obviamente a todas las empresas interesadas en la temática. Así que, bueno, agradecerles de mi parte mucho a todos, y Fernando, te paso la palabra. Te tengo que habilitar, perdón. Ahí.
Bien. Ahora sí, me tenías amordazado para que no cortara a los participantes. No, muchísimas gracias. Yo creo que el reto es seguir identificando quiénes son los actores que participan en esto. Las empresas necesitan acercarse a los distintos actores que están trabajando en este tema. Necesitan recibir de parte de quienes dirigen las políticas de educación, ver por dónde van formándose estas líneas de apoyo, y el tema de la formación en competencias laborales es un tema que nos parece súper interesante, súper importante, porque en estos momentos particulares hablábamos recién de la pandemia y no hablábamos de las consecuencias que todos sabemos que vamos a empezar a tener que buscar soluciones con respecto de las personas que van a quedar sin trabajo, y tratar de encontrar soluciones. La formación a partir de la demanda, qué es lo que las empresas necesitan para poder empezar a trabajar, y por tanto este eje de la formación en tecnologías de la información, en áreas de administración, pero sabemos que se está empezando a pensar en apoyo en áreas de logística, en áreas más vinculadas a la actividad agropecuaria, como es el sector forestal, el sector de la lechería. Empiezan a formarse, y eso, si tiene detrás el soporte y el apoyo del sector educativo formal, claramente da un marco para que las instituciones que trabajan en esto y las empresas que están interesadas en participar en ello puedan hacerlo. A partir de allí es clarísimo, como dijo Francisco, las ventajas que tiene para las empresas la incorporación de talento ya pasado por un cernidor, para decirlo claramente. Estamos incorporando talento en la base de la incorporación de las empresas, pero con una institución que nos está acompañando a definir claramente de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo en el sector empresarial. Por tanto, esto es un tema que nosotros desde DEDES aplaudimos, que el grupo de trabajo haya identificado este tema, la educación dual, como una herramienta como para poder salir de esta situación en la cual vamos a tener que estar acompañando ya no solo a jóvenes en su inserción de primer empleo juvenil, que quizá no es el eje de esta temática, pero también enfocándose a la recalificación de talentos de acuerdo a las necesidades que las empresas solicitan. Así que espero que podamos tener bastantes más de estas actividades en donde podamos invitar a las empresas y a quienes desarrollan estos temas para poder difundirlo lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos por haber participado con nosotros esta mañana, y si alguien quiere agregar algo más, con muchísimo gusto. Bien, lujo. Bueno, muchísimas gracias. Fuerte abrazo para todos y seguimos en contacto. Hasta luego.